y que sumando las cuotas semestrales, las 10 cuotas semestrales, colocábamos 44.232. Luego calculamos los intereses, decíamos saldo insoluto por la tasa de interés, 9% dividido entre 2 porque es capitalizable semestralmente. Luego determinamos la amortización de capital, cuota menos el interés. Y el saldo insoluto era saldo del anterior periodo menos lo que se está amortizando de capital. Y ya. Entonces seguramente hay unos centavitos por acá que debe ser tal vez 5, 4. Algunos centavitos que debe estar así, por eso que nos está saliendo, no nos da exactamente. Si alguien tiene el valor de R con 4 decimales, si me lo puede dictar, sería mejor. Ok, entonces las características importantes que tiene este método, la característica más importante es que las cuotas periódicas tienen un valor constante. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque el cliente todos los semestres no tiene que preocuparse de saber cuánto tiene que llevar, ya sabe cuánta plata tiene que llevar. Entonces, esa es la característica más importante y por eso que este método es el más popular. Luego, los intereses disminuyen progresivamente en la medida que el saldo insoluto se reduce. ¿Por qué? Porque conforme a la norma, los intereses se cobran sobre saldos insolutos. Y en la medida que ustedes van pagando su préstamo, los intereses se van reduciendo. Y contrariamente a ello, la amortización de capital se incrementa en la medida que los intereses bajan. ¿No? Porque si llevamos todos los semestres 4.423, pero los intereses van bajando, significa que hay una mayor proporción que se va a destinar a amortizar de capital. Por ese motivo, los intereses se van reduciendo paulatinamente. ¿Ok? A ver, como nadie me dicta. El licenciado yo le puedo dictar, es Sí, 4.423,2587. 8.423,25.87. Sí, sí. Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, considerando más decimales, el cuadro cierra con 0 en el periodo décimo, es decir, en el semestre número 10, y la sumatoria de la amortización de capital nos da 35, correcto. Entonces, aquí habíamos avanzado la anterior clase, ¿no? Lo que vamos a hacer es ahora aprovechar de añadir con los mismos datos, vamos a incorporar los llamados periodos de gracia. Y el periodo de gracia va por lo siguiente. Vamos a ver
un primer inciso donde vamos a contemplar un año de gracia para el capital. ¿Qué significa? Que vamos a tener un plazo total. Vamos a tener un plazo total de 6 años, de los cuales en 5 años vamos a pagar el préstamo. Y un año nos van a dar como periodo de espera, como periodo de gracia para el capital. Entonces, esto implica que la cuota semestral por definición, habíamos dicho, es capital más interés. Significa que la cuota semestral ahora va a ser igual a los intereses nada más durante el periodo de gracia. En cambio, la cuota semestral será igual a capital más intereses durante el periodo de pago. Entonces vamos a tener dos cuotas semestrales. Una que va a estar vigente un año, donde solamente se pagan intereses, y otra cuota que va a estar vigente durante 5 años, en la cual se paga el préstamo. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos realizado como cuadro de amortización nos va a servir, pero de la siguiente manera. El valor de la cuota semestral de 4.423 nos sirve, se mantiene. ¿Qué va a pasar en el cuadro? En el cuadro va a suceder que ahora ya no tenemos 10 semestres, sino tenemos 12 semestres. Porque tenemos 6 años. Por eso tenemos 12 semestres. ¿Qué va a pasar en el semestre 1 y 2? En este periodo que lo estoy manchando con color o con fondo de color naranja, estamos en el periodo de gracia. En este periodo de gracia, no vamos a llevar el valor de la cuota que acabamos de calcular. Solo vamos a llevar plata para pagar intereses. Entonces, al principio, en el periodo 0, ¿cuánto debemos? Debemos 35,000. Eso no cambia. Ok, termina el primer semestre. ¿Cuánta plata tenemos que llevar? Solamente tenemos que llevar una cuota igual a los intereses. Entonces, calculamos los intereses. Entonces decimos 35,000, los intereses de 35,000 a la tasa de interés del 9%, capitalizables semestralmente, los intereses son 1.575. Entonces, la cuota en el año de gracia, donde no solamente cubrirá intereses, es decir, será 1.575. Para amortizar capital no llevamos nada porque el banco me está dando un periodo de espera. Entonces, ¿cuánto es el saldo insoluto? El saldo insoluto es los mismos 35,000 porque no estoy pagando nada. En el siguiente semestre, en el semestre número 2, procedemos a calcular otra vez los intereses. Y va a salir los mismos 1.575. ¿Por qué? Porque la deuda no ha bajado. Entonces, ¿cuánto lleva el cliente al banco? Solamente otros 1.575.
¿Cuánto se paga de capital? Nada, porque me está esperando el banco. ¿Cuánto debo al banco? Los mismos 35,000. Eso es lo que va a suceder en el periodo de gracia, que nos han otorgado un año de gracia para el capital, donde podemos observar que no estamos pagando nada por concepto de capital, solo pagamos intereses. Hasta acá. Está claro la manera en que hemos llenado el cuadro. Ustedes pueden observar que la cuota semestral únicamente sirve para pagar intereses, nada más. Una vez que termine el año de gracia, entran los periodos de pago. Entonces, aquí ya entra la cuota calculada e intereses. ¿Cuánto es eso? 4,423. Y a partir de ese momento, esa cuota queda vigente por los próximos 10 semestres. Entonces, acá ya no vamos a pagar 11 semestres, sino vamos a pagar 12 semestres equivalentes a los 6 años. La diferencia es que las dos primeros cuotas semestrales solamente cubren interés. ¿Cómo llenamos el resto? Como hemos aprendido. Agarramos la tasa de interés, multiplicamos por el saldo insoluto, luego el capital calculo restando la cuota menos los intereses, el saldo insoluto es restando el saldo del anterior periodo menos la amortización de capital, y eso se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar ahora, nuestro cuadro está igualito que el anterior, solamente que hemos añadido 2 periodos al principio, en el periodo 1 y en el periodo 2. Periodos que representan los años de gracia para el capital, lo que implica que solamente pagamos intereses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el cliente ya no está llevando, como en el anterior caso, 44,232 al banco. Estos 44,232 servía para devolver 35,000 al banco y pagarle al banco intereses por 9,232. Entonces, su ganancia del banco era 9,232. En este segundo caso, estamos llevando más plata al banco, estamos llevando 47,000, que nos sirve para pagar 35,000 al banco por la suma que nos prestamos, pero los intereses ustedes pueden ver que ahora han subido a 12,380. Eso implica, en pocas palabras, de que cuando a ustedes les otorgan un periodo de gracia, no les significa que les va a salir gratis. El banco les espera, pero la espera tiene un costo. ¿Y cuánto es ese costo? Los 1,575 que están pagando tanto en el semestre 1 como en el semestre 2 de manera adicional. Entonces, esta es la forma en que ustedes incorporan los periodos de gracia al sistema de amortización gradual que hemos visto como primer sistema. Dicho de otra manera, si el banco les espera para cobrar capital, esa espera tiene un precio. Y ese precio se refleja en los intereses que les cobran. No es gratis la espera. No son buenos tipos y les van a decir, no te preocupes, esperamos un año y no pasa nada. No, aquí sí pasa. Y lo que pasa es que estamos pagando intereses por ese año. Vamos con el segundo caso. Vamos en el escenario de que el banco ahora otorga un año de gracia para el capital y los intereses. ¿Qué significa esto? De que el banco me está diciendo que los primer año, es decir, los primeros 2 semestres, la cuota semestral va a ser igual a 0.
porque el banco me está diciendo, te voy a esperar durante un año tanto el capital como los intereses. Y cuando termine ese año, me vas a pagar las dos cosas. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, también otro cuadro similar al anterior, donde al principio debemos 35,000 al banco. Pasa el semestre 1, ¿cuánto llevo al banco? Nada. Me está esperando tanto el interés como el capital. Entonces, ¿cuánto debo al banco? Sigo debiendo 35,000. Pasa el semestre número 2 y no llevo nada al banco. ¿Cuánto sigo debiendo? Sigo debiendo 35,000. En el tercer semestre, acá pasa lo siguiente. Primero, esta cuota que hemos calculado de 4,423, esta cuota, intereses, ¿no ve? Ahí está cargado capital e interés. Pero solamente está calculado los intereses de un periodo. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos en el semestre número 3, han transcurrido intereses del semestre 1 y del semestre 2. Esos intereses no los pagamos porque el banco me ha dicho te voy a esperar. Pero no significa que no se hayan dado. Se han dado. Entonces, primero tengo que calcular el interés del semestre 1 y del semestre 2. Y el interés del semestre 3 ya está calculado. ¿Dónde? En la cuota de los 4,423. Ya está ahí adentro el interés del periodo o del semestre número 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular por fuera el interés del semestre 1 y del semestre 2. Vamos a pagar 35 de 35,000 los intereses de 2 semestres, aplicando una tasa del 9%, ¿sí? Capitalizable semestralmente 2 por ¿cuánto? Por 2 semestres que acaba de pasar, que es el semestre 1 y el semestre 2. Entonces, eso nos dará 35,000 por 9, nos dará 3,150. ¿De acuerdo? Estos serán los intereses del semestre 1 y del semestre 2. Ahora, en la cuota de los 4,423 que tenemos aquí, yo les decía, en esa cuota ya está metido el interés del tercer trimestre. ¿Cuánto es el interés del tercer trimestre o semestre? Nos da 1,000. Nos da la misma cifra que tenemos antes, ¿no? 1,575. Es decir, 3,150.
Entonces, en el semestre 3 tenemos que llevar plata por 7,523, que es para pagar los intereses de 3 trimestres y amortizar capital. Ahora, ¿cuántos son los intereses de 3 trimestres? Ya lo tenemos calculado. Intereses de 2 semestres es 3,150. Y del tercer semestre es 1,575. Entonces, la sumatoria de esas dos son los intereses que ascenderían a 4,725, que son intereses de 3 semestres. La amortización de capital, calculamos cuota menos intereses, 2,848. Y el saldo, como siempre, saldo del anterior periodo menos amortización de capital. Entonces, la única variación que va a suceder es en el semestre número 3. En este semestre, por eso lo vamos a colocar de color distinto, ahí es donde el banco les dice, perfecto, se acabó el año, señores, y ahora me tienen que pagar los intereses por el tiempo que yo les he esperado. Entonces nos esperó un año, nos cobra los intereses de un año. Y me cobran la cuota que estaba prevista para el tercer semestre, que era los 4,423. Entonces el cliente tiene que llevar 7,573 para que le sirva pagar 3 semestres de interés y el saldo para amortizar capital. ¿Qué pasa en el semestre 4? En el semestre 4 ya lleva otra vez los 4,423, lo que había calculado anteriormente. Y todos los demás semestres lleva la misma cantidad. Y lo que procederá es a calcular los intereses sobre saldos. Nos dirá 32,000 a la tasa del 9% dividido semestralmente. Ya calculamos los intereses como sabemos. Y por diferencia, lo que nos sobra. Entonces, ustedes pueden observar ahora que nuestro cuadro, para saber si está bien elaborado, siempre nos tiene que dar el saldo insoluto en el último periodo igual a 0, y no los está dando. ¿Cuánto estamos devolviendo al banco? Estamos devolviendo los 35,000, la suma que me ha prestado. Solo que ahora los intereses han subido a 12,382, que hace que 12,382 más los 35,000 implica que el cliente tuvo que llevar al banco 47,382 para pagar toda la deuda y pagar los intereses por el periodo de gracia inclusive. ¿Cuál es la diferencia en relación al último cuadro? El anterior cuadro también pagaba los mismos 12,382 de intereses. Los está pagando, pero de diferente manera. Aquí los pagaba los intereses al terminar cada semestre, en el semestre 1 y en el semestre 2. En cambio, en este otro cuadro, está pagando en el tercer semestre todos los intereses acumulados. Por eso es que en ese semestre se ponen al día, en otras palabras, con el banco, y después el resto del cuadro sigue siendo llenado como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, este sería el tratamiento que ustedes tendrían en el caso de un periodo de gracia donde el banco les espera el pago de los intereses y el pago de capital, en el ejemplo, un año. Pero después que termine el año, tienen que pagar los intereses por la espera que el banco les ha dado a ustedes por un periodo de un año. ¿Ok? ¿Preguntas?
Lick, yo tengo una consulta. Entonces, digamos, si estamos haciendo como este último caso, solo sería sumar el periodo uno, 2 y 3 su interés. Sí. Lo sumas en el tercer semestre y ahí lo tienes que pagar. Está bien, gracias, Lick. Pero el impacto es lo mismo que en el anterior caso. Lo único que está cambiando es la forma de pago, porque ahora necesitas más platita en el tercer semestre, en cambio en el anterior pago, en el anterior cuadro tú necesitabas en el primer semestre 1.575, en el segundo semestre otros 1.575. Entonces no te lo guardabas tus pagos. En el segundo cuadro sí te lo has guardado esos pagos y se han acumulado para que todos los regularices en el semestre número 3. Esa es la diferencia. Licenciado, tengo una duda. ¿Sí? Dime. Y estos dos últimos casos que hemos hecho en sí el banco estaría resguardando primero que les paguen todos los intereses y ya después en sí la deuda. Sí, en la parte, en la práctica, en la realidad, señores, lo máximo que se va a abrir un banco comercial normalmente es a esperarles el capital. Es muy, muy raro que les esperen los intereses más. Es muy raro. Tienen que ser una empresa muy grande y tratarse de mucho dinero, ¿no? Entonces, normalmente todos los bancos siempre cobran intereses y capital. Eso es lo normal, lo habitual. En casos de negociación y justificación, etcétera, se abren a darles periodos de gracia para el capital, no así para los intereses. ¿Por qué? Porque los bancos viven de los intereses, esa es su ganancia. Entonces, cuanto más tarden ustedes en devolverle su capital, más intereses van a ganar. Entonces, por eso es que primero se ocupan de cobrar los intereses y después recién recuperar su capital. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo el capital no ha sido cancelado, los intereses van a seguir corriendo. Por ese es el motivo. Entonces, y segundo, ellos tienen a través del contrato o a través de las garantías que les han pedido, está cubierto el tema de riesgo de capital. Inclusive hoy día ya se habla de las pólizas de seguro que les obligan a comprar. Que si ustedes se mueren o no llegan a pagar, el seguro les va a pagar su capital. Entonces está cubierto. Entonces, por ese motivo está claro de que su prioridad será cobrar los intereses, porque esa es su ganancia. Por ese motivo que la priorización se da en ese orden, ¿no? En el tema de años de gracia para el capital y los intereses, esto lo van a encontrar solamente en bancos de fomento que pertenecen al Estado, en bancos de segundo piso, que quieren incentivar actividades de la microempresa, y por eso se da, en ese caso, este tipo de periodos de gracia tanto para el capital e interés. Pero en la banca comercial es lo usual, capital e interés. Si hay que aperturar, dar flexibilidad, les dan simplemente gracia para el capital, no así por los intereses. ¿Estamos bien? ¿Alguna Lice, pregunta más? ay, perdón, Lice, yo tengo una consulta más. Dime. Es con respecto a lo que ha pasado en la pandemia. Por ejemplo, en un tiempo recuerdo que el gobierno había justamente aquellas personas que pagaban mensualmente al banco, no podían pagar por el tema de los despidos y que no generaba mucha ganancia. Pero bien recuerdo que había una ley en que se iba a parar de pagar al banco unos 2 meses, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero el punto es que cuando se retornó nuevamente al pago de los bancos, los intereses eran más elevados, o sea, de lo que pagábamos, digamos, unos 384 mensual, estábamos pagando como 420 y tantos por mes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? No, no, porque
en sí entonces se estaría ignorando, ¿no? A lo que se había decretado, porque eso yo recuerdo, Lick, pero cuando se pagó entonces no, pues era el doble, no el doble, ¿no? Pero más carito. Esos son los temas que se han hablado de reprogramación o de diferimiento de las obligaciones, donde estas cuotas que tú has previsto, por ejemplo, en el cuadro tú tenías que pagarme 4.423, entonces viene la pandemia en el periodo 4 y 5 y no tienes plata para pagarlo. Entonces hay una disposición donde dices, ok, estos 2 pagos que no me has hecho, te los voy a cobrar después. La norma te permitía eso, reprogramar con el banco y cobrar después. Pero eso no significa que si más tarde está entrando mi dinero, pues me tienes que pagar los intereses, ¿no? No significa que un año te voy a esperar y mi capital está durmiendo. Es como si su plata no estaría produciendo nada durante un año. Pero ese tema no lo voy a presentar aquí, lo vamos a presentar después que veamos los sistemas de amortización. Ahí vamos a ver 2 temas que se llama reprogramación y refinanciamiento. ¿Ok? Primero aprenderemos a elaborar los cuadros de amortización con los distintos sistemas. Después vamos a ver estas particularidades que se dan en el tema de préstamos. Así que un poco de paciencia. Está bien, Liz, gracias. Vamos a ver un segundo sistema que se llama el sistema de amortización constante. En el sistema de amortización constante, el primer paso consiste en calcular el importe de amortización de capital a efectuar periódicamente. Espérame un segundo. Ok, entonces decíamos, primer paso, determinar el importe de amortización de capital. Noten que no estoy hablando de la cuota periódica, estamos hablando de la amortización de capital. Entonces, ¿cómo calculamos la amortización de capital? En este caso, semestral. De manera general, la amortización periódica va a ser igual a ¿qué?
al capital que se han prestado, al préstamo que les han otorgado, el total del préstamo van a dividir entre el número de periodos de pago. Esta es la fórmula. Entonces, la amortización periódica de capital se calcula dividiendo el total del préstamo entre el número de periodos de pago. Entonces, ¿qué queremos ahorita en el ejercicio calcular? La amortización de capital semestral, porque ese es mi periodo de pago, de trabajo. En otros casos será la amortización mensual, la amortización trimestral, lo que sea. Entonces, yo quiero saber de qué manera voy a pagar todos los semestres el capital. Y eso es dividiendo los 35,000 que nos hemos prestado entre el número de periodos de pago. ¿Cuántos periodos de pago tenemos? Tenemos 5 años, pero estamos trabajando con periodos semestrales. Por lo tanto, tengo 10 semestres. Entonces, el resultado que nos va a dar será 35,000 dividido entre 10. Y esto será la cantidad de plata que todos los semestres vamos a amortizar el capital. ¿Ok? Repito, esto no es la cuota periódica, esto es la amortización de capital. Este método lo que calcula en su primer paso es el cuánto vamos a pagar de capital. El segundo paso será elaborar el cuadro de amortización. El cuadro va a ser igual, tiene las mismas columnas. Y vamos a trabajar con el mismo plazo, es decir, 5 años. En total tenemos 10 semestres. Ok, ¿cómo llenamos nuestro cuadro de amortización? Agarramos el saldo insoluto, que son los 35,000 en el periodo cero, lo que debo al banco después que me ha desembolsado. Ahora, en el semestre 1 no llenamos la columna de la cuota, sino llenamos la columna de amortización de capital. ¿Cuánto? Lo que acabamos de calcular. 3,500. Y esta amortización de capital es la que se repite una y otra vez los próximos 10 semestres. Por lo tanto, la sumatoria de esta columna tiene que dar la cantidad de plata que me he prestado del banco, los 35,000. En este método lo que se fija es la amortización de capital. Una vez que tenemos llenada esta columna, el cuadro se llena de derecha a izquierda, es decir, ahora calculamos intereses. ¿Cómo calculamos intereses? Como sabemos, pues. Decimos capital, 35,000. Tasa, 9%.
Capitalizable semestralmente, dividimos entre 2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Un semestre. La cuota. ¿De dónde sale la cuota? La cuota sale de sumar los intereses más el capital. Entonces la cuota es 5.075. Y la definición de la cuota sigue siendo la misma, capital más interés, ¿no ve? La diferencia es que ahora yo ya determiné cuánto va a ser de capital y lo único que hacemos es calcular los intereses. El saldo insoluto lo calculamos como sabemos. Saldo pendiente de pago menos la amortización que estamos haciendo, nos queda 31.500. Ok, entonces, de esta manera, semestre tras semestre, vamos a ir calculando los intereses en base a los saldos insolutos hemos fijado esto. Fijamos la tasa de interés. Para el semestre número 2, los intereses ahora será 1.417. La cuota será 4.917 y el saldo insoluto 28.000. Eso replicamos para todos los semestres. Y si sabemos que está bien elaborado nuestro cuadro, el último semestre debe dar saldo insoluto igual a 0. Calculamos sus totales y el total de la cuota, que son 43.662, significa la plata, la cantidad de plata que el cliente llevó al banco. De estos 43.662, 8.662 se quedó el banco por concepto de su ganancia, por concepto de sus tasas de interés. Y el saldo, 35.000, ha servido para devolverle la plata que nos prestó. Como ustedes pueden observar ahora, las características de este método es el valor de las cuotas periódicas son distintas. Y en realidad son decrecientes. Porque en la medida que pasan los semestres, empezamos a pagar 5.000, luego 4.900, luego 4.760 y va bajando hasta 3.657. Entonces, la cuota ya no es constante, sino cambia. Y cambia hacia abajo, va reduciéndose. La principal característica es que la amortización de capital es constante. Este sí es constante porque todos los semestres llevamos 3.500. Los intereses van de más a menos. ¿Por qué se bajan? Porque empezamos pagando 1.575 y termino pagando 157 de interés en el semestre 10. Y esto se baja, ¿por qué? Porque están en función al saldo insoluto de la deuda. Si la deuda baja, los intereses bajan. Así de sencillo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos este cuadro con el sistema de amortización constante, esto tiene un costo financiero, esto tiene una ganancia para el banco de 8.662.
Compárenlo con el primer cuadro que hemos hecho, cuando utilizábamos el sistema de amortización gradual o francés. Misma tasa, mismo plazo, solo con un método diferente. Fíjense cuánto ganaba el banco. 9.232, es decir, más. Frente que a este otro segundo método que acabamos de ver, los intereses son menos. Entonces, si se dan cuenta, hasta en eso el banco gana, porque les imponen, sobre todo cuando somos clientes del montón, es decir, que no tenemos capacidad de negociación, porque estamos pidiendo poca plata, el banco ya tiene estructurados sus sistemas. Dice, bueno, ¿quiere prestarse plata? Perfecto, listo. Nosotros cobramos cuotas iguales, les dice. Nosotros cobramos el sistema francés, en pocas palabras está diciendo. ¿Y por qué utilizan ese sistema? Porque les va a dar más plata, les va a permitir cobrar más intereses. Solo empresas que son muy importantes o que tienen mucho peso en cuanto al monto en que están pidiendo prestado, podrán negociar el sistema de amortización. Entonces, otra empresa le dirá, pues no, pero yo no quiero pagarte por cuotas semestrales iguales. Quiero pagarte un sistema de amortización de capital constante. Ese es el sistema que quiero. Entonces, en ese caso, ustedes pueden ver el impacto en términos financieros, cuánto menos significaría solo cambiando el método. No hemos cambiado ni plazo, no hemos cambiado ni el valor de la tasa de interés, nada, solamente la forma de pago. Ok, preguntas. ¿Quedó claro el método? Presumo que sí. ¿Cómo añadimos el periodo de gracia a lo que acabamos de ver? Hacemos exactamente lo mismo. Si me están concediendo periodo de gracia para el capital, entonces vamos a tener, si asumimos un periodo de un año de gracia, vamos a tener el semestre 11 y 12, ¿no? Tendríamos los 35,000. ¿Y qué pasa en el semestre 1? En el semestre 1, como estamos en periodo de gracia para el capital, no pagamos nada por concepto de capital. ¿Qué es lo que pagamos? Intereses. Pagamos 35,000 por la tasa de interés 9%, capitalizable semestralmente por un periodo. Entonces pago intereses. ¿Cuánto pago el siguiente semestre? Exactamente lo mismo, porque el capital no ha bajado y nuestra cuota sigue siendo 1.575. En el tercer semestre, aquí sí hay novedades, porque aquí entra el cálculo de la amortización constante de capital que hemos contemplado, 3.500. Que nos daría pie a que la deuda sea pagada en 10 semestres. Todo lo demás, lo que hicimos en el anterior cuadro, se mantiene. Todo lo demás se mantiene. Los 1.575, la cuota que sería capital más interés, todo lo demás se mantiene. Eso nos estaría haciendo incrementar la cantidad de intereses que se paga al banco, sí, porque antes pagábamos 8.662, ahora estamos resultando pagando 11.812 por concepto de intereses. ¿Por qué ha subido? Porque nos están cobrando los intereses de 2 semestres más. ¿Ok? ¿Quedó claro?
Y si me hubieran otorgado un año de gracia tanto por el capital como los intereses, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que tendríamos 35,000 acá. Y en el semestre 1 y 2 no pagó nada. En el semestre 3 sí pagamos 3,500 de capital. ¿Qué pasaría en el semestre 3? Procedemos a cancelar intereses del 9% capitalizable semestralmente. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 semestres. Y por ende, el valor de la cuota que pagaríamos en el semestre número 3 sería 8,225. ¿Cuánto pagamos en el siguiente semestre? Pagamos los intereses simplemente ya de un semestre común y corriente, con lo cual la situación sería, conforme ustedes pueden ver, nos daría la misma cifra por concepto de intereses que pagaríamos que con el anterior periodo de gracia, ¿no? 11,812 aquí también. ¿Cuál es lo que cambia? Es que los intereses, en vez de pagar de manera semestral en el periodo de gracia, lo están pagando todo en el tercer semestre, en este semestre que estamos colocando de colorcito. Esa es la diferencia. Pero el monto sería el mismo. El importe de los intereses sería exactamente el mismo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, avancemos con un tercer método. El tercer método va a ser el sistema de amortización con cuotas crecientes de forma aritmética. Este va a ser nuestro tercer sistema. Sistema de amortización con cuotas crecientes en forma aritmética. Este sistema trabaja con, no recuerdo si les he dado a ustedes, pero igual se los voy a dar ahorita, con anualidades, pero son llamadas anualidades especiales, porque rompe uno de los requisitos de la definición de anualidad, que es pagos iguales hechos en tiempos iguales. Rompe porque ya no van a ser pagos iguales, sino van a ser pagos crecientes, es decir, pagos que crecen en el tiempo. Siguen siendo anualidades, pero son llamadas anualidades especiales. ¿Por qué? Porque el patrón de crecimiento tiene una lógica, no es un patrón arbitrario, es un crecimiento que es totalmente predecible, modelable. Entonces, cuando hablamos de cuotas crecientes en forma aritmética, estamos haciendo, otra vez jalando el tema de las progresiones, pero en este caso progresiones aritméticas. Ya habíamos visto que en las progresiones aritméticas los términos crecen sumando una constante, ¿no ve? Entonces acá es de manera similar. Son unas anualidades que crecen en el tiempo a través de una constante.
¿Ok? Entonces vamos a ver, insertaremos una línea. Para que podamos ver de manera gráfica cuáles son la idea de estas anualidades especiales. Podemos tener n periodos de tiempo y podemos decir que el valor de la primera anualidad, digamos, es 400. Si yo le fijo una tasa de crecimiento o un crecimiento constante, un crecimiento por periodo igual a 300, ¿cómo será la siguiente cuota? Será 700, la siguiente será 1000, la siguiente será 1300, la siguiente será 1600 y así sucesivamente irá creciendo en el tiempo, ¿no? Esta es la lógica de las progresiones aritméticas. Crecen a través de una constante que se va sumando. Entonces, visto así, ya no estamos con anualidades de pagos iguales hechos en tiempos iguales. Los tiempos son iguales, pero los pagos ya no son iguales. Pero la ventaja es que estos pagos no crecen de manera arbitraria. No es 400 un mes, el siguiente son 1000, el siguiente son 80, el siguiente es 900. No sube ni bajas, no es arbitrario. Crece, pero de manera secuencial, es decir, crece con un comportamiento predecible. Entonces, gracias a eso se llama anualidad. Y por lo tanto, estamos en una anualidad que tiene un comportamiento que va en este sentido. Va a ir subiendo a través del tiempo. Bien. Es posible también encontrar para este tipo de anualidades su valor actual y también podemos encontrar su valor futuro. No hay ningún problema. Hay una fórmula que permite hallar su valor actual y otra para hallar su valor futuro. ¿Okay? Para este tipo de anualidades que crecen de manera aritmética, vamos a decir que su valor actual, a ver, se los voy a poner de manera manual porque es bastante larga la fórmula. Ok, el valor actual de una anualidad que crece en el tiempo de forma aritmética es igual a la R1, aquí sí importa porque dice el primer pago, multiplicado por 1 menos 1 más I, todo elevado a menos N, sobre I, multiplicado o sumando la gradiente, esta G minúscula que estoy escribiendo, es la constante, la suma constante que ustedes van a sumar. La gradiente dividido entre I multiplicado por 1 menos 1 más I. Todo elevado a menos N.
sobre I menos N multiplicado por 1 más I elevado a menos N. Entonces, toda esta fórmula permite hallar el valor actual, el valor presente de una anualidad creciente de manera aritmética. Repito, esta G que estamos hablando es la gradiente, es lo que simboliza la constante que hace crecer la anualidad de manera aritmética. Si ustedes tuvieran J, es decir, trabajarían con periodos menores a un año, entonces incorporan la J en la fórmula, ya saben cómo, ¿no? Les dividiría a la tasa de interés, la dividen entre J y también entre J. Multiplican al tiempo por J y también me la dividen esta otra tasa de interés entre J. Esta otra también. Multiplican aquí por J, otra N. Acá también tenemos N por J. Me dividen esta tasa entre J y con eso su fórmula está lista para trabajar con periodos menores a un año. Esto también multiplican la última N por J. Tratando de insertar aquí la J. ¿Ok? Esta pequeña fórmula, entonces repito, les permite hallar el valor actual de una anualidad que crece de manera aritmética en el tiempo. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para este sistema que queremos desarrollar ahora. Porque nuestras cuotas son crecientes de manera aritmética. Esta R1 simboliza en la recta estos 400 pesos. No es que sean constantes, como ya hemos visto, cambia. Ok, se van a acordar de esta formulita y en realidad me la tienen que aplicar la fórmula ahora al ejercicio. Lo único que necesitamos en el ejercicio que estamos desarrollando es, hablamos de un capital de 35,000, hablamos de una tasa del 9%, hablamos de una capitalización semestral, es decir, 2, hablamos de un plazo de 5 años, y ahora tenemos que definir la gradiente. La gradiente les he dicho en cuánto va a subir la cuota cada semestre. Entonces vamos a definir, esto lo define el tesorero. Es simplemente preguntarle cuánta plata más podemos llevar al banco cada semestre. Vamos a asumir que son 200 pesos más. Entonces vamos a decir, cada semestre vamos a llevar 200 pesos más en forma adicional. Ok, con esta información, señores, ahora, como primer paso en el método, necesitamos calcular el importe de la primera cuota. Eso es lo que necesitamos calcular. En otras palabras, necesito R1. ¿Cuánto vale R1?
Entonces procedan, por favor, a calculármelo en esa fórmula larga que les he dado, donde los 35,000 es el valor actual, esto es I, el 9% es I, 2 es J, 5 es N y G, que es la gradiente, es 200. Apliquen la fórmula que se los he anotado y díctenme cuánto vale R1. Es lo que necesito. Adelante, muchachos. En cuanto lo tengan,